Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta octava charla que iniciamos en el mes de mayo. Y bueno, les voy a contar un poquito porque hay mucha gente que no es del grupo y que quizás no están enterados, pero este es un grupo de arboricultura argentina. Es una continuación de lo que es la ASOAR, la Asociación Argentina de Arbolado, que se fundara o fundáramos en el año 2000 y que en este momento está en proceso de, eh, de renovación, en el sentido de que estamos actualizando en Inspección General de Justicia toda la documentación. Y hace 2 años comenzamos con un grupo de WhatsApp, gente que está de alguna u otra forma relacionada con la arboricultura a lo largo y a lo ancho del país. Hoy somos un grupo de casi 180 personas, la mayoría técnicos que están gestionando arbolado en algún punto o en alguna ciudad, algún pueblo del país, a nivel municipal, a nivel provincial. Eh, la mayoría ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, arquitectos, paisajistas, técnicos en jardinería, técnicos en diseño y planificación del paisaje. Y tratamos de unir en este grupo a todos los actores de la arboricultura. Esta charla tiene el objetivo de estar un poco actualizados, conocernos, interactuar con colegas de diferentes actividades en diferentes puntos del país. Y bueno, el mes que viene, en julio, ya tenemos armado el calendario del tercer mes, donde coincide el calendario con 5 viernes, así que tenemos ya instaladas 5 charlas, algunas de gestión, otras netamente técnicas, relacionadas obviamente a todo lo que es la arboricultura. Por si a alguien les interesa conocer un poco más de la actividad, hay una página en Facebook que se llama Arboricultura Argentina, hay un Instagram que se llama Arboricultura Argentina, y hay un Gmail, un correo electrónico, que es árboles.asociacionnacional@gmail.com. Hemos convocado en los últimos 15, 20 días a que o quien esté interesado puede colgar o mandar por mail alguna foto o fotos de árboles emblemáticos o alineaciones de árboles o grupos de árboles emblemáticos de su pueblo de ciudad, de forma de un poco no solamente conocernos entre nosotros, sino conocer esos ejemplares, esos grupos de árboles que pueden de alguna forma tener algún atractivo, tanto cultural, histórico, paisajístico, estético, en diferentes lugares. Bueno, no quiero robarles más tiempo y es el turno entonces hoy de Gabriela Benito. Gabriela es ingeniera agrónoma, hace muchos años que trabajamos juntos en algunos temas de arboricultura, estuvimos trabajando muchos años a cargo del arbolado de la ciudad de Buenos Aires. Ella actualmente está dentro del gobierno de la ciudad trabajando como curadora del Jardín Botánico, es docente de la Escuela Hall, Escuela de Jardinería de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y lleva adelante con algunas colegas el tema de la arboricultura dentro de esa escuela. Y uno de los temas emblemáticos es el tema, en la gestión del arbolado, es el tema de riego. Y hoy, justamente ese tema de riego del arbolado es con el que nos va a llenar esta hora. Así que, Gabriela, todo tuyo. Bueno, gracias Carlos. Y me pasó algo que es bastante emblemático porque me pasa habitualmente con Marcela en las clases, que todo lo que dijiste al principio lo había organizado como para contarlo también, dado que, bueno, estamos cumpliendo 2 meses de estas charlas que
empezaron como una inquietud y como una propuesta de acercarnos en este tiempo de aislamiento físico, pero no social, ya que nos estamos viendo y nos estamos juntando, como decíamos antes con Marcela, por esta vía que es la pantalla, y así nos estamos acercando y nos estamos capacitando y poniendo en contacto en estos temas. Y mi idea era justamente hacer el balance como el que vos hiciste de cumplir estos 2 meses con charlas que abarcaron distintas áreas de gestión, de planificación, de extensión y planificación, como fue la charla de Miriam, de sanidad, la excelente y maratónica charla de Ángel, la gestión de árboles históricos, y las quería mencionar sobre todo porque aquellos que se fueron uniendo un poquito más tarde de la primera semana de mayo, cuando empezamos, saben que las pueden encontrar colgadas de nuestro canal de YouTube, porque tenemos canal de YouTube también, que es Arboricultura Argentina, no, Asociación Nacional de Arboricultura, tenemos tantos nombres que no los tengo todos, pero después los vamos a recordar de nuevo, o si no, Miriam los va a poner seguro en el chat, y estos viernes entonces se convirtieron casi en rituales, o sea, nos encontramos acá con un montón de gente de distintas geografías y de distintas administraciones, como dijo Carlos, con la idea de llevar capacitación, intercambiar experiencias y unir saberes y compartir también fracasos a veces y errores que se cometen a lo largo de estas gestiones, cosas que han ocurrido con las gestiones y que nos permiten recapacitar. Y como bien dijo Carlos, trabajo en la Facultad de Agronomía, en la carrera técnica de jardinería, y algo que pasó estos últimos años, y es la modificación de los planes de estudio, hizo que tuviésemos la oportunidad, con Marcela Palermo, que es con quien comparto la cátedra, de organizar la currícula de la materia de acuerdo a las necesidades que gracias al ejercicio profesional de la gestión de arbolado íbamos conociendo y viendo que era lo que iban a necesitar los técnicos que iban a trabajar en la gestión pública, en las municipalidades, en las comunas, en la administración del arbolado de las ciudades. Y entonces se generó una currícula de esa materia que es, sabemos, una de las pocas carreras dentro de las ciencias agronómicas que tiene una materia completa y enteramente dedicada y destinada a la gestión del arbolado público. Y esto lo sabemos porque investigamos y publicamos un trabajo. Y está relacionado con esto que siempre hablamos, que es la profesionalización del sector, la falta de una carrera académica, una formación académica de la cual uno egresa como arboricultor. Venimos de la agronomía, venimos de las ciencias forestales, venimos de la biología, de las licenciaturas en paisaje, pero no hay una carrera que englobe y cimente lo que es la profesión del arboricultor. Entonces tratamos de capacitarnos de esta manera y por eso mi idea era comentarles también esta posibilidad de, dentro de una carrera técnica, formar a técnicos en jardinería que tienen una capacidad especial, y lo vemos porque después van a trabajar a la gestión pública, y son los que capacitan a los agrónomos o capacitan a los licenciados en temas que tienen que ver con el arbolado. Porque sabemos como agrónomos que no se ve arbolado urbano, sino que hay quizás alguna clase incluida dentro de la currícula de la taxonomía o de alguna otra materia relacionada, o se ve desde el punto de vista del paisaje el árbol, y no como un integrante del bosque urbano. Por eso, toda esta charla, un poco siguiendo con lo que contó Carlos, que tiene la idea de, como todas las charlas que vamos teniendo, de llevar y compartir experiencias, en este caso relacionadas con la enseñanza sobre todo. Si bien esto después se aplica a la capacitación de los inspectores o de los técnicos que trabajan en arboricultura, es un ejemplo de cómo podemos capacitar a los técnicos en la gestión del riesgo.
en alguna de las clases que nosotros tenemos dentro de la facultad y también que se ha dado para capacitar a los técnicos que trabajan en la gestión de arbolado en la Ciudad de Buenos Aires, que les cuento, por las dudas, la Facultad de Agronomía tiene un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo con el área de arbolado, por el cual se contratan como inspectores de arbolado a estudiantes y egresados de la facultad en alguna de sus carreras. Ese convenio no lo manejamos nosotros por las dudas, o sea, nosotros capacitamos dentro de lo que es la carrera técnica de jardinería, y nuestros técnicos forman parte de ese equipo de inspectores, pero son capacitados por la cátedra de taxonomía, no por nosotros. Y el convenio no lo manejamos desde la escuela Hall ni desde la carrera técnica, sino que se maneja desde agronomía. Entonces, uno de los temas principales, como dijo Carlos antes, que tienen que ver con la gestión del arbolado, es la detección del riesgo, porque lo común es pensar que todos los árboles son peligrosos, vamos a ver ahora algunas imágenes, y pensar que la culpa de todos los males la tiene el arbolado. Y sabemos bien, porque lo hemos escuchado en las charlas y lo hemos visto en las charlas que tuvimos a lo largo de este ciclo, que necesitamos una eficiente gestión del bosque urbano para garantizar todos los beneficios que recaen sobre la población, sobre el paisaje urbano, sobre el patrimonio histórico y cultural que tiene cada una de las ciudades. Y entonces, una buena gestión es necesaria para garantizar además el cumplimiento de esos beneficios y la seguridad de los habitantes. Sin embargo, en nuestras diarias recorridas y en nuestras caminatas y en nuestro trabajo diario, nos encontramos con situaciones frecuentes donde vemos el estado del arbolado, no solamente de las áreas verdes, con eh, riesgos y con peligros y con situaciones de madera seca y con situaciones de árboles inclinados, árboles ahuecados que permanecen eternamente sobre las aceras, sobre los parques, esperando que venga una tormenta y los tire o los vuelque sobre bienes o servicios, sobre personas. Entonces, hay como una sensación de una falta de gestión y una falta de planificación de los trabajos sobre el arbolado urbano. Por otro lado, es corriente encontrarse con estas cosas, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en la mayor parte de las comunas del conurbano. Yo puedo garantizar que si hay una gestión quizás que no es adecuada en la ciudad de Buenos Aires, peor es lo que ocurre en el conurbano, porque hay áreas en las que ni siquiera existen comunas o municipios en las que ni siquiera existe áreas dedicadas a la gestión del arbolado. Lamentablemente, uno caminando por su barrio se encuentra con estos tótems, con estas cuestiones que dice cómo todavía están en pie y cómo no dañaron a nadie, o sea, por milagro, todavía estos árboles no hicieron daño. Pero sí se acuerdan de los daños que quizás produce un árbol cuando después de un evento meteorológico, después de una tormenta, después de alguna situación grave de viento, los medios comienzan a difundir todas estas imágenes en las que los árboles caídos rompieron los vehículos, rompieron los bienes, se cayeron arriba de las personas, y entonces uno se pregunta, ¿todos los árboles son peligrosos? ¿O lo que ocurre es que no se gestiona eficientemente el riesgo? Y los árboles en realidad son muchas veces ignorados en las gestiones públicas de la ciudad. Lo que pasa es que yo no puedo coordinar ya el viernes muy tarde para el lunes. El que tiene el micrófono abierto, por favor, lo puede apagar, que estamos en una charla. Y si está todo bien el lunes, podemos hacer el martes el trabajo. Yo no, todavía no. Señorita. El trabajo no. Señorita. De las nuevas determinaciones. ¿Apagaron el micrófono? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Otra de las cuestiones. Sí, sí. Sí. No, porque yo estaba escuchando a alguien que hablaba por teléfono, creo. Otra de las cuestiones que muchas veces nos encontramos, y yo justamente hace poco
en un Facebook que tiene que ver con fotos antiguas de Buenos Aires, habían compartido esta imagen y la gente decía, mirando la imagen, cómo se podaba en esa época, y los árboles crecían sanos, se podaba así, qué bueno que era así, se veía todo tan prolijito, y me hizo acordar un poco también a una charla que se estuvieron dando en una institución pública muy importante de gestión del arbolado, donde uno de los comentarios en una de las filminas decía que la poda lo que hacía era educar a los árboles. Entonces todas estas cosas y estas concepciones, tanto de la gente, del ciudadano, como de los que quizás están a cargo de algunas áreas de capacitación, este error sobre la forma de conducir a los árboles en las ciudades, creo que tiene que ver con lo que siempre hablamos en nuestros núcleos de trabajo y en el núcleo de la asociación, sobre todo, es la poca profesionalización a veces de quienes están a cargo del arbolado, en muchos casos porque quizás las legislaciones obligan a que el que esté a cargo del arbolado debe ser un ingeniero agrónomo o un ingeniero forestal que no ha recibido dentro de su formación académica una formación justamente relacionada con la arboricultura, y la gente piensa que esto es mucho mejor para la seguridad pública. Entonces, nosotros sobre todo en los cursos y en las clases, lo que tratamos de decir es que en estos temas sobre todo también hay que adquirir y trabajar con un lenguaje técnico apropiado. Cuando uno aplica el lenguaje técnico y fundamenta las decisiones, no pueden venir los vecinos a decirnos quién es el que mejor hace las cosas y qué es lo que se debe hacer. Entonces, en este tema del riesgo, sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con árboles que están en buen estado y que comienzan a tener defectos o fallas. Decimos que un árbol sano comienza a ser potencialmente peligroso cuando se debilita su estructura por la presencia de defectos o fallas. O sea, vamos a llamar de esta manera a todas aquellas cuestiones que están relacionadas con imperfecciones, con carencias, con problemas, que pueden tener una mayor o menor repercusión en ese estado estructural, y cómo a partir de la detección de esas fallas vamos a ver de qué manera vamos a estar obrando. Estas cosas son comunes cuando uno recorre la ciudad y entonces puede empezar a ponerle nombre a cada uno de estos defectos. En general, podemos decir que los defectos son señales visibles de un árbol que tiene el potencial de fallar de manera predecible, porque nos muestran dónde es probable que la estructura colapse, es decir, donde seguramente más temprano que tarde va a haber un accidente y va a verse afectado algo que llamamos blanco u objetivo. Hay dos definiciones o dos palabras, digamos, diferentes, que a veces se usan de la misma manera y que según la bibliografía deberían aplicarse de distinta manera, que es lo que llamamos riesgo o lo que llamamos peligro. Se entiende por riesgo la proximidad de un daño. Si se dan condiciones oportunas se va a producir un accidente, hay un riesgo, o sea, hay algo que puede llegar a ocurrir. Por otro lado, el peligro es eso que vemos y que hace que tengamos que llamar urgente a la cuadrilla para que vaya a operar, que es una intervención urgente, porque es una contingencia inminente de que suceda algún mal. O sea, hay una situación en la que podemos planificar la acción o que tenemos que salir con una cuadrilla de emergencia a actuar sobre la misma. Estos niveles de riesgo que tratamos de establecer, que tienen que ver con la seguridad pública, en general se basan en varios puntos que son aquellos que después se utilizan para establecer los protocolos de trabajo o los métodos de intervenir y los métodos de planificar la gestión del riesgo. Vamos a tener en cuenta las características de las vías de tránsito, sobre todo el tipo, el volumen de tráfico y los patrones de congestión que pueden existir. No es lo mismo una calle barrial de baja circulación que una avenida de doble mano que conecta quizás otras dobles avenidas o sitios de alta transitabilidad.
El uso de las áreas públicas y los patrones de ocupación, o sea, si hay una ocupación alta, moderada o baja, las características del árbol, en cuanto a la clasificación de riesgo, la edad y la especie, no es lo mismo. El tema del riesgo y la inminencia del peligro según las especies, la interferencia con el tránsito, con los peatones o con las líneas de servicio, o de la raíz con las aceras o propiedades. Los árboles a veces tienen defectos que son propios, y en otros casos son derivados de la falta de mantenimiento. Y entonces cuando empiezan esos defectos que provoquen problemas, hablamos de ejemplares, como dijimos, peligrosos o de riesgo. Esos factores de riesgo por rotura o caída del árbol sobre las personas o los bienes, que dijimos, los vamos a encontrar en la bibliografía como blancos, a veces se lo llama también, sobre todo en los libros españoles, se lo llama diana o se lo llama objetivos, van a estar relacionados, como decíamos, con la probabilidad de que ocurra un accidente o como la gravedad en el caso de que ocurra. La gravedad está relacionada con la dimensión de la rama o del árbol que puede llegar a caer, de la cercanía a bienes o servicios. Es común en estos casos la altura de la que cae una rama. Hay gente que tiene eso que llamamos, en general también a los que trabajamos en la biodiversidad, en la conservación de las plantas, en la relación de las plantas con el ser humano, que se llama ceguera botánica, que es ese concepto que está relacionado con que somos totalmente los seres humanos indiferentes al mundo vegetal que nos rodea. Seguro que nosotros no, porque estamos un viernes a la tarde todos congregados en esta charla, pero existe y está extendido este concepto de ceguera botánica, y la gente ve a los árboles como artefactos más dentro de la ciudad, como si fuera un semáforo, un poste, una columna de alumbrado, y no mira para arriba la posibilidad de que esa rama, casi como una guillotina, caiga sobre el techo del vehículo. O los patios de juego junto a árboles de riesgo, que cuando caigan estas ramas sobre los niños van a ocasionar severos perjuicios. Entonces, la gravedad es algo que también se pondera de acuerdo a las características del defecto. Esa probabilidad y gravedad, dijimos entonces, dependía de factores como un blanco o objetivo, que es lo que va a quedar afectado por la caída del árbol o alguna de sus partes, la altura desde donde cae una rama, la dimensión de la rama que va a caer. A veces son frutos los que pueden llegar a caer, como puede pasar con las araucarias, que deben quizás cosecharse sus frutos antes de que tengan la posibilidad de caer. La energía potencial, estábamos hablando de la altura de la que podía llegar a caer partes de un árbol, y el peso, y la probabilidad de que ocurra ese fallo mecánico. O sea, todas estas cosas que muchas veces se pueden estar ponderando, hay métodos que los van a tratar de medir de una manera más acertada. Decimos entonces que un árbol es contingente porque tiene defectos estructurales que hacen que falle todo o una parte del árbol, que podría caer sobre un objetivo. Y se dice que un árbol con defectos no es contingente, a no ser que alguna porción del mismo pueda alcanzar un objetivo. O sea, es toda una terminología que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que aprender a definir, porque si no saldríamos corriendo a cortar todos los árboles de la ciudad cuando tienen apenas un defecto. Situaciones que a lo mejor para ustedes son un bochorno, o dicen cómo puede ser que todavía esas cosas estén en pie, y que por suerte con una tormenta ya se cayó. Esto es la cercanía de una estación de un tren, es una plaza que circula muchísima gente, porque acá está el centro comercial de una comuna del Gran Buenos Aires, y estas cosas son frecuentes y son terribles de ver porque nos muestran la falta de gestión y la falta de apreciación no solamente de las personas, sino del mundo vegetal, y sobre todo una gran indiferencia hacia lo que es los beneficios ecosistémicos del bosque urbano, que parece que todavía nuestros gestores no están totalmente concientizados. La gestión de riesgo entonces requiere un proceso sistemático para detectar, evaluar, prevenir y corregir los defectos de los árboles peligrosos
o de las especies inapropiadas. Y estas acciones que tienen que ver con la gestión de riesgo siempre forman parte de un programa integral de mantenimiento del arbolado urbano. No tiene que ser una cuestión única ni ausente dentro de lo que es una gestión integral de mantenimiento, junto con la plantación, la poda, que justamente va a estar estrechamente relacionada, o con los programas de respuestas a emergencias. Disponer de un protocolo de trabajo para la gestión adecuada de estos ejemplares, que lleve además un registro sistemático de las observaciones, es el principio de todo plan de gestión. Justamente una oportunidad en el momento en que se hace un censo de arbolado es tomar cuenta de todas estas cosas para poder establecer los planes de gestión. Estos defectos, estas manifestaciones de fallas que pueden verse en los árboles, en general están vinculadas a heridas anteriores, a presencia de plagas, a debilitamiento, a tormentas, y en muchos casos están relacionadas con acciones de la misma gestión pública sobre esos árboles. Esas situaciones de riesgo que podemos observar en los árboles se pueden controlar parcialmente. Uno sabe que tiene que ir a operar sobre un tocón, sobre una rama de riesgo, o eliminar ejemplares que pueden ocasionar serios daños. Pero no se puede eliminar completamente el riesgo sin suprimir cada árbol. Y eso es algo que también es importante para concientizar a los gestores y a los que están por encima nuestro, que muchas veces solicitan el retiro de determinados ejemplares creyendo que son absolutamente peligrosos. O sea, el desafío en la gestión es desarrollar una gestión adecuada para asegurar un nivel de riesgo aceptable. O sea, nosotros sabemos que convivimos con un nivel de riesgo aceptable. ¿Y de qué manera podemos llegar a ese nivel de riesgo? La eliminación total del riesgo del arbolado es una actividad económica y técnicamente inviable, o sea, sabemos que va a pasar. Por eso cada gestor tiene que hacer uso de herramientas eficientes que orienten las intervenciones. Y acá es donde están las distintas metodologías de evaluación de riesgo que existen y que se manejan en distintos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, que están disponibles en la bibliografía. Nosotros, la facultad y la forma en la que capacitamos a los alumnos que después van a trabajar en la gestión del arbolado, es el método que se basa en esta bibliografía, que la vamos a mostrar después hacia el final, que es llevada por la Dirección Forestal de Estados Unidos, por el USDA, que habla del riesgo, el manejo del riesgo en los árboles urbanos, que establece pautas de trabajo como para ir acercándonos a la detección y a la ponderación de ese riesgo, que marca sobre todo 7 tipos principales de defectos, que también desarrolla Pedro Calaza en su libro del riesgo del arbolado urbano. Y estos 7 defectos que uno puede ir a observar y entonces catalogar el riesgo, catalogar el defecto, ponderar de acuerdo después a otros factores que vamos a ver más adelante, son madera muerta, grietas, uniones débiles de ramas, pudrición de la madera, cancros, problemas de raíces y arquitectura débil del árbol. O sea, esas cosas, a veces individualmente y en general, después asociadas y presentando riesgos múltiples, problemas múltiples, lo vamos a ver en el arbolado de la ciudad o de las comunas. La madera muerta, que para todos nosotros es tan fácil de identificar, pero para el ojo que todavía no está hecho, y relacionado con lo que contaba al principio de la charla Carlos también sobre la capacitación y la experiencia que uno va adquiriendo en la gestión del arbolado, en muchos casos, después de una buena cantidad de cientos de kilómetros recorridos por veredas, por aceras, por espacios verdes, uno puede decir que más o menos se pone en relación y se familiariza con el tema del riesgo. O sea, cuando los inspectores comienzan a trabajar, cuando todos empiezan con sus primeros pasos en el tema de la gestión del arbolado, hay cosas que todavía no nos son sencillas de definir.
pero creo que la mejor capacitación, además de estudiar y además de asistir a congresos, asistir a charlas de capacitación o la lectura de material bibliográfico y libros, es el ejercicio profesional, es salir, recorrer y ver. Y yo en esta cuarentena, que obligatoriamente con el aislamiento físico, como vivo en un barrio tranquilo, salía muchas tardes a caminar las inmediaciones, no alejándome mucho, y les puedo asegurar que la cantidad de fotos que ustedes están viendo tienen que ver todas con mi comuna, que es el municipio de Almirante Brown, que no tiene gestión de arbolado en absoluto, lo pueden ver ustedes, y además aclarar que todas las imágenes son propias y una sola no es mía, pero después todas las demás son sacadas por mí, lamentablemente, en mis recorridas por los barrios. Volviendo al tema de la madera muerta en general sabemos que es quebradiza, que no interactúa con el viento como una rama sana o un árbol vivo, y ahí está la peligrosidad de ese material, que no es flexible con el viento, no opera con el viento, no trabaja con una tormenta, y entonces la peligrosidad se va a relacionar con la cercanía a bienes o personas que se hallan en sus inmediaciones, como son estos niños que están ahí jugando en la plaza, con todo este árbol seco que está cercano a ellos. Este manual establece que se debe actuar de manera inmediata si el árbol está seco o una rama está seca y tiene un tamaño suficiente como para herir a alguien, que variará, por supuesto, como dijimos antes, con el peso, la medida de la rama y su altura. Muchas veces la madera muerta en las ramas, en el extremo de las copas, tienen que ver con una regresión, con un debilitamiento de los ejemplares, con algo llamado desvitalizaciones o desarreglos en el sistema biológico, originado por muchísimos casos, muchas veces el que tenemos que ver nosotros, que o el árbol está llegando al fin de su vida, o está senescente, o son árboles poco longevos, o se producen alteraciones radicales, un poco lo que contó Ángela la clase o la charla pasada cuando hablaba de las intervenciones sobre los espacios verdes que habían afectado las raíces de los árboles, y entonces comienza a haber un debilitamiento y un decaimiento generalizado de la copa. Si estas regresiones de copa son severas y súbitas, las ramas y las yemas empiezan a morir y entonces siguen otros síntomas y eso sabemos que el ejemplar va hacia la muerte. Otro de los defectos que marca el material de USDA, la guía, sobre el riesgo del arbolado en los espacios verdes y en las áreas públicas, son las grietas. Las grietas son escisiones profundas a través de la corteza y en general se forman cuando la carga excede la capacidad de la madera para soportarla. En general, la mayoría de las grietas son causadas por lo que se llama compartimentación inadecuada de las heridas. Recuerden que en todas nuestras charlas está prohibido el uso de la palabra cicatrización, porque los árboles no cicatrizan, sino que tienen un cierre de heridas diferente a lo que pasa con los seres humanos que cicatrizan, que se llama compartimentar. Y esto ocurre cuando las podas fueron inadecuadas, con cortes al ras sin respetar la arruga de corteza, o cuando hubo eventos climáticos que quebraron ramas, se desgajaron, y entonces empiezan a aparecer la falta de concreción de la compartimentación. Una grieta de dimensión considerable es una manifestación de peligro, porque indica que el árbol ha perdido la integridad y puede quebrarse. Estas bellas grietas dentro de los árboles que forman parte del arbolado de la ciudad, de la que yo les hablo, nos ponen en evidencia riesgos futuros. En general, la presencia de grietas múltiples y el deterioro consecuente indican un árbol muy defectuoso con grave riesgo, o sea, es algo que no debería permanecer durante mucho más tiempo de acuerdo a la transitabilidad de la acera y de los bienes o personas que se encuentren cerca.
Desde el punto de vista biomecánico, las fisuras son uno de los defectos más peligrosos que pueden aparecer, porque son indicativos de una alta probabilidad de caída de esas partes afectadas, o sea, que se parta en dos el tronco. Y según el manual, se debe actuar inmediatamente cuando una grieta se extiende profunda o totalmente dentro del tallo, si hay dos o más grietas en la misma área general del tallo, o una grieta está en contacto con otro defecto. O sea, en general, cuando hay defectos asociados, el riesgo se acelera. Otro de los defectos que marca el manual son las uniones débiles de ramas. Si bien este tema ha sido renovado en la bibliografía a partir de tesis que se han publicado estos últimos tiempos, donde se analizó internamente, biológicamente, cómo es el tema del tejido que forma parte de esta unión débil. Entonces, esto es también lo que tiene la arboricultura, que es una ciencia moderna y que entonces debe estar en permanente actualización. No hay nada totalmente dicho y totalmente cierto que pueda asegurarse de acá a 50 años, de acuerdo a los estudios que se vienen realizando. Pero sí podemos pensar que esas uniones débiles son sitios donde posiblemente se quiebren las ramas. Existe una unión débil cuando dos ramas en general del mismo tamaño, normalmente verticales, crecen muy juntas unas a otras. Entonces la corteza desarrolla entre las ramas dentro y esto se llama corteza incluida. Esto no tiene la fuerza estructural de la madera típica del interior de las ramas. Y entonces puede actuar como una cuña y forzar la unión y romperse las ramas. Y esto un poco viene a cuento porque en la ciudad de Buenos Aires estuvieron plantando ejemplares el año pasado sobre los sitios posibles de plantación y yo vi muchos de estos jacarandá plantados de esta manera, donde se había evidentemente quebrado, roto, cortado la yema apical y este arbolito es comprarse un problema futuro porque se sabe que después, por más que se quiera hacer una buena poda de formación, acá va a haber una falla cuando esto crezca. Entonces hay problemas que se arraigan desde la cuna, diríamos, y deberían evitarse comprar problemas a futuro en la implantación del arbolado. En este tema, en este caso, debe actuarse ante una unión débil de ramas, o una unión en B, si existe una unión débil de rama en el mismo tallo, si una unión débil de rama está agrietada, o si esa unión débil está asociada a una grieta, a una cavidad u otro defecto. O sea, en general después de también muchas veces estas ramas codominantes crecen con una determinada inclinación, es enganchada por vehículos, es enganchada por algún otro objeto, y entonces se quiebra, y este es el aspecto en el que aparece la madera a la vista. Otra de las fallas que encontramos frecuentemente y especialmente en ciertas especies vegetales que se han dejado de usar en el arbolado por la calidad de su madera, es lo que llamamos pudrición o madera descompuesta. Es otro defecto a observar y a catalogar dentro de lo que son las fallas del arbolado. Como ejemplo, este árbol forma parte de una playa de estacionamiento y este acompaña un patio de juegos en una galería a cielo abierto donde hay hamacas y toboganes para los niños, o sea, una evidencia más de la falta de gestión de riesgo. Madera descompuesta, madera podrida. Decíamos el tema de las especies que se aplican, que se utilizan en el arbolado urbano. Muchas veces vemos estos defectos frecuentemente en los acernegundo, en la sófora, en la robinia pseudoacacia, algo en los paraísos. La calidad de esa madera no es buena y entonces no han respondido a esas podas masivas o esas podas como la foto que mostrábamos al principio, que no compartimentaban. En las heridas abiertas se desarrollan pudriciones y se empiezan a desarrollar las cavidades que acarrean esa gravedad típica de los árboles que se quiebran. Un debilitamiento avanzado o las cavidades siempre van a resultar entonces en una resistencia estructural y una estabilidad reducida.
Los indicadores de madera descompuesta cuando se hace la revisión del arbolado son las caries avanzadas, muchas veces los hongos y sus cuerpos fructíferos, si los podemos ver, como mostró Ángela la charla pasada, la presencia de agujeros, de grietas abiertas o protuberancias. Esa madera que vemos podrida es el resultado de la interacción a largo plazo entre un árbol y el deterioro que causan los hongos. Y estas cosas que frecuentemente vemos son mucho más terribles justamente en determinadas especies donde la fractura es mucho más fácil. Cuando ya vemos el cuerpo fructífero es como que sabemos que eso no tiene solución, y a pesar de que a veces se diga que la presencia de cuerpos fructíferos no garantiza o no asegura que el árbol se va a caer, en estos casos hay otros defectos a la vista que nos pueden dejar en claro el problema que tienen esos ejemplares. Les incluí en la charla la portada de un libro que es muy interesante, en homenaje también a un miembro fundador de la SUAR, como fue Francisco García Montaño, que era alguien que se encargaba del arbolado urbano de la ciudad de Córdoba, que falleció hace unos cuantos años, que es un muy buen material que se puede bajar desde internet, desde la web en PDF, está en la bibliografía de la charla, que describe los hongos que afectan justamente a la madera en el arbolado urbano de Córdoba. Es uno de los trabajos bastante más claros y más ilustrados con respecto al tema de hongos de la madera en los árboles. Un árbol que tenga una cavidad no es absolutamente riesgoso. Puede todavía continuar ser estructuralmente fuerte siempre que la porción de la madera sea gruesa y permita la estabilidad del ejemplar. O sea, hablamos de que hay especies que admiten determinado tipo de cavidades y otras que sabemos que no la van a poder soportar. Muchas veces pensamos que el plátano tiene una resistencia de la madera remanente, de la pared remanente bastante intensa, pero no alcanza muchas veces con lo que uno puede imaginar, sino que después pueden ocurrir estas cosas. En estos casos, en los casos de la madera y la pudrición de la madera, se debe intervenir cuando la pudrición avanzada va asociada con grietas, con uniones de ramas débiles o con cualquier otro defecto de los que estamos hablando. Si esa rama además tiene una suficiente envergadura como para causar heridas, o sea, no es lo mismo quizás una pudrición en una rama que tiene 5 centímetros de diámetro que en una que puede llegar a tener 30 centímetros a 5 metros de altura. Y si el espesor de la madera sana, o sea, lo que llamamos pared remanente, es inferior a 1 pulgada por 6 pulgadas de diámetro en cualquier punto del tallo. O sea, a veces hay medidas para determinadas especies que nos permiten asegurar la permanencia del ejemplar a pesar de tener una cavidad. O sea, no todo lo que tiene una cavidad debe ser extraído. Cancros es otro defecto que vemos en general en la ciudad cuando aparecen este tipo de características en el árbol. Se tira la gente a dormir abajo sin pensar en lo que puede pasar, el tema de la ceguera botánica y la falta de cuidado. Y hablamos que un cancro es una zona donde la corteza y el cambium están muertos. Y el cancro puede aparecer tanto en tronco como en ramas, como veíamos en la imagen anterior. El árbol añade cada año un nuevo anillo de crecimiento, y el área donde existe el cancro no es capaz de hacerlo porque el cambium está muerto. Entonces hay una posibilidad de que ante la presencia de un cancro se rompa el tallo en esa posición. Un árbol con un cancro que interesa a más de la mitad de la circunferencia del árbol puede ser contingente incluso si la madera a la vista parece estar totalmente sano. O sea, estas cosas de nuevo vienen con otros defectos asociados. Acá vemos además las pudriciones, fisuras, hay un montón de defectos presentes que hacen la exigencia del retiro de los ejemplares. Muchas veces acompañados por
la evidencia es una falla en una operación que se hizo sobre ese árbol que impidió una excelente o una buena compartimentación. Se debe intervenir entonces ante la presencia de cancros inmediatamente cuando un cancro o múltiples cancros afectan más de la mitad de la circunferencia del árbol, o un cancro está físicamente conectado a una grieta, a una unión débil de rama, a una cavidad u otro defecto. Problemas de raíz, esto también lo charló Ángela la semana pasada cuando hablaba del tema de las intervenciones sobre los ejemplares, que sufrían los ejemplares cuando se hacían obras en las plazas, o los que se hacen en la vereda muchas veces con canalizaciones, con enterrado de cables, con los servicios que están por debajo de la vereda, y el árbol es totalmente ignorado. El árbol es un artefacto inerte y abiótico para los gestores de las cañerías. Entonces pasan luego de una tormenta casos como este, que además se vio perjudicado este ejemplar, y sé su historia, no solamente porque hicieron toda una vereda nueva y se rompieron raíces bastante importantes, sino porque en la vereda de enfrente había un ejemplar de plátano de la misma dimensión que acompañaba el canopeo y este árbol por la situación en la que se había desarrollado, la influencia de las copas cercanas, la formación de la madera de acuerdo a los compañeros que convivían con él. Al eliminar el árbol de la vereda de enfrente ante la primera tormenta se cayó de esta manera, casi como si se diera vuelta un flam, a pesar de parecer con una copa perfecta y con sus ramas desarrolladas. En general, los problemas de raíz están relacionados con un anclaje inadecuado, porque las raíces han sido dañadas o porque muchas veces por una falla en la raíz principal en el momento de la plantación se empiezan a producir lo que se llama el anillado de las mismas. Y en general los problemas de raíces están asociados al manejo que se hace de los árboles en la ciudad. La falta de, o el exceso, en este caso de agua, por una gestión de riego totalmente inadecuada. Hay un encharcamiento permanente que hace que las raíces cercanas a todo este encharcamiento comienzan a morir por falta de oxígeno, y después cuando pasan unos meses y los árboles empiezan a decaer, o hay regresión de copa, o hay muerte progresiva, la gente se pregunta, ¿pero qué le pasó? Si el año pasado estaba hermoso, si había florecido, si estaba perfecto. Y entonces uno también tiene que ser un poco detective y ver cuál es la causa por la cual algo que hacía 3, 4 meses estaba en buen estado comienza a desfallecer o a estar en mal estado. El tema de la cementación de las planteras, el tema de las raíces anilladas, como decíamos antes. Los árboles van a sufrir daño en sus raíces muchas veces en forma natural por un estrés ambiental o por la presencia de hongos, por sequías, por acción antrópica, como dijimos antes, y entonces pueden ser derribados por fuertes tormentas. A veces también caen por un mal anclaje aquellos árboles que son de follaje denso, de follaje pesado, como pasa con los ficus o las coníferas en tormentas de verano, que se cargan de agua y los ejemplares están totalmente llenos de hojas. Estas situaciones que son frecuentes en las obras de reciclado de los espacios verdes, hacen que después todos estos ejemplares estén en un proceso de debilitamiento total, o sea, hacer los obradores junto a la base de los árboles, acumular el material de obra. No hay muchas veces incluido en las licitaciones de reciclado o puesta en valor de espacios verdes un capítulo que exija el respeto hacia lo que se llama el radio crítico de raíz. Y estos árboles que vienen ya quizás con un mal manejo, con una mala gestión, terminan muriéndose, secándose o cayéndose sobre un patio de juegos y toda la culpa la tiene el árbol. Entonces, en vez de poder prever ese daño sin destruir la base de los árboles. El reciclado de la avenida 9 de Julio,
cuando se puso en valor después del Metrobús, uno podía ver todas las raíces al aire, todo el suelo removido, la acumulación de cascotes. El Metrobús, que cambió el ancho de las aceras y el ancho de la calzada, pasaron con una máquina de cortar como si fuera una bordeadora por todas las raíces de los árboles, ignorando y sin tener cuidado sobre lo que es el radio crítico de raíz. Acumular cuando se cambian las veredas, las lajas, las baldosas, y las saco y las pongo en la base del árbol, total al árbol no le hace nada. Entonces todas estas cosas después traen consecuencias que deben ser impedidas, que deben ser eliminadas. Otra cosa que también nos alerta cuando hay problemas de raíces es el movimiento de suelo en la base del tronco. Grietas en la superficie del suelo, el levantamiento de las aceras, la presencia de madera muerta, son muchas veces síntomas asociados justamente al problema de muerte de raíces. Esto que parece como una sirena, que todavía está en pie a lo largo de los meses, tratando de sostenerse a pesar de las múltiples fallas y todos los problemas de raíz que presenta este pobre ejemplar. Cuando ya empezamos a ver que el suelo está removido y además esto se asocia con una inclinación, sabemos que hay una sola salida y es la eliminación del ejemplar. En este caso se debe actuar de inmediato, entonces dice esta metodología, este manual, cuando un árbol se inclina dejando ver las raíces con movimientos de tierra o amontonamientos de tierra junto a la base del árbol, cuando más de la mitad de las raíces bajo la corona del árbol han sido cortadas o machacadas, cuando no cuentan entonces los árboles con apoyo estructural adecuado de acuerdo a su sistema de raíces. Arquitectura débil es algo frecuente en los árboles de la ciudad, sobre todo gracias al manejo que hacen las gestiones de arbolado sobre la poda o las obras civiles que obligan a trasplantes de ejemplares y entonces les hacen este tipo de poda como para moverlos de lugar, o las típicas poda con cola de león que desequilibra totalmente la estructura de ese ejemplar. Para entender mejor las consecuencias de todo esto, les recomiendo la charla que dio el ingeniero Anaya, que está en nuestro canal de YouTube, donde habla de cómo el árbol se estructura de acuerdo a las condiciones del ambiente y entonces va a responder mucho mejor al ambiente si yo lo dejo más tranquilo al árbol y no estoy interviniéndolo todo el tiempo. Una arquitectura débil, ¿qué hace? Indica fragilidad o desequilibrio estructural. A través del crecimiento el árbol se va estructurando, como bien lo explicó Carlos en su charla. Los árboles inclinados en general son el ejemplo más común de una arquitectura pobre. Y nosotros, nosotros no, las cuadrillas de arbolado muchas veces mal gestionadas, a través de la poda o en otros casos también por competencia de luz, por una elección equivocada de una especie que necesita determinado asolamiento en una vereda sombreada, el árbol modifica su patrón natural de crecimiento y entonces se convierte en un peligro. Ejemplos de arquitectura débil o el árbol con ventana, como lo llamo yo. En estos casos, la intervención se debe hacer cuando el árbol, que tiene una arquitectura débil, se inclina excesivamente, cuando la copa es asimétrica, originada de forma natural o antrópica, y si hay ramas que sobresalen y tenemos un peso descompensado. La intervención no estoy llamando a una extracción, sino directamente una intervención, ya sea con poda o a veces con una extracción. Como llamamos copas cola de león, que son esas podas que se hacen sobre todo en ejemplares añosos de gran altura. Las tipas sobre todo les encanta a las cuadrillas hacer estas cosas para destruir una copa que era antiguamente balanceada y equilibrada. Hay un octavo grupo de árboles que asociamos cuando hay defectos múltiples, o sea, cuando hay más de un defecto presente, entra en la categoría de defectos múltiples y entonces vamos a ver después de qué manera vamos a actuar y vamos a ponderar el riesgo que van a producir esos árboles. En el caso nuestro,
en el caso, en la materia de arbolado, en la enseñanza y en la capacitación que hacemos de los técnicos que trabajan en la gestión de arbolado, y lo que además nos basamos en cuanto a lo que es el manual de USDA, hay dos cosas que se toman en cuenta para empezar a gestionar la prioridad de los trabajos, que son la evaluación de riesgo, o sea, cuál es el riesgo que puede ocasionar el ejemplar, ponderado entre 1 y 4, y lo que es la zona de uso, o sea, cuál es la intensidad de uso de la zona en la que yo estoy investigando e inspeccionando el arbolado. Y por una fórmula que se aplica en las planillas de inspección de arbolado, directamente, de acuerdo a los números que nosotros aplicamos en evaluación de riesgo o en zona de uso, sale la prioridad, si hay que ir urgente, si es a corto plazo o si es programado. ¿Y qué quiere decir 1 o 4? Esas probabilidades de falla que asignamos entre 1 y 4 puntos, bajo, moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, cuando le asignamos un punto o 1, que decimos que el riesgo es bajo, en general, los defectos que existen no dan lugar a ninguna acción correctiva. Quizás las tareas a realizar solo tienden a la conservación y estética del ejemplar, quizás es alguna pequeña poda en un ejemplar, en un plan de mantenimiento de ejemplares jóvenes, pero no implica prácticamente ningún riesgo. Es como aquellos árboles que son con algún defecto menor, porque árboles perfectos no hay. Un riesgo 2, asignamos un riesgo 2 moderado cuando hay decaimiento, cuando la cavidad del tallo dentro de los límites seguros de la pared remanente, el grosor mayor de 1 pulgada por cada 6 pulgadas de diámetro, cuando hay grietas que afecten menos del 30% del tronco, cuando hay rama principal o tallo codominante con corteza incluida, cuando hay raíces anilladas, cuando hay menos del 40% de raíces dañadas dentro de eso que llamamos radio crítico de raíz, que según este material se calcula como 1,5 pie de raíz por cada pulgada de edad. O sea, uno más o menos puede darse cuenta, de acuerdo al diámetro que tiene el ejemplar, y donde fue dañada la raíz de acuerdo al corte en un espacio verde o en una obra, cuánto de espacio tengo que dejar y respetar para no afectar el crecimiento del ejemplar. Que sería el dato que deberían tener todas las obras en los espacios verdes de conservar sin intervención. Asignamos un número 3, un riesgo alto, cuando hay defectos múltiples presentes significativos como decaimiento o cavidad del sistema que exceden esos límites de seguridad, o sea, el grosor de la pared, de la pared remanente es menor 1 pulgada por cada 6 pulgadas de diámetro. Hay grietas, particularmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas a otros defectos. No es lo mismo una grieta en el suelo que una grieta que quizás esté en la parte media. Defectos que afectan en más del 40% la circunferencia del ejemplar y más del 40% de las raíces dañadas. Eso quiere decir que hay un riesgo grave. Y ya muy alto, casi como que llamamos por handy a la cuadrilla para que venga inmediatamente si es una zona de alto tránsito, hay defectos múltiples, obstrucción visual, es aquello que me implica, sobre todo, de acuerdo a la zona de uso que vamos a ver después, debemos intervenir ya. El 4 me indica no puedo dejar pasar más tiempo. Decaimiento o cavidad que excede los límites de seguridad, grietas severas, ramas muertas, rotas o colgantes o con una grieta, y árboles muertos de una dimensión considerable, no un fuste muerto. Ese número que decíamos que relacionamos esa evaluación de riesgo con lo que se llama zona de uso, o sea, lo que significa la probabilidad del impacto del objetivo, lo que hablábamos al principio. Estamos en situaciones de alto tránsito o de bajo tránsito. Entonces, el manual da 3 puntos, 1, 2 y 3, y asignamos 1 como evaluación de riesgo, de zona de uso, aquello que tiene una probabilidad de uso baja u ocasional, rutas y caminos de parques de bajo uso,
estacionamientos adyacentes a áreas de bajo uso, todo lo que es de bajo uso, donde no sabemos que va a pasar poca gente, donde sabemos que tenemos tiempo de programar la tarea y no tener que salir corriendo con la cuadrilla de emergencia. Una probabilidad de impacto o zona de uso 2 es moderado o poco frecuente, o sea, parques infantiles, áreas de picnic de bajo uso, caminos secundarios, o sea, calles barriales. No hay alto tránsito, sobre todo en estos días de encierro y cuarentena. Y aquello que le damos un valor de 3 van a ser esas zonas donde hay rutas de acceso de emergencia, entradas de hospitales, la cuadra de un colegio, la cuadra de un hospital, los bulevares con avenidas que son de alto tránsito, refugios médicos, parques infantiles de alto uso, paradas de autobús. Las paradas de autobús son de alto uso, entonces siempre tenemos que estar actuando de manera muy precavida y de manera muy proactiva donde hay paradas de colectivo, paradas de micros. Centros de visitantes, porque la guía está hecha sobre todo para áreas recreativas, y entonces por eso hace tanto hincapié en lo que tiene que ver con centros de visitantes, refugios, residencias, edificios residenciales de parques. Vistas escénicas, camping, o sea, donde hay alto uso del espacio, asigno un valor de 3. Entonces, si yo sumo esos valores, el valor de 7, o sea, 4 de riesgo y 3 de zona de uso, me da el parámetro de intervención urgente, que van a ser los números que van a aparecer en esa planilla Excel a medida que yo voy inventariando los ejemplares y asignándoles zona de uso y evaluación de riesgo de acuerdo a esas categorías que fuimos viendo. Prioridad 2, de moderado riesgo, entonces van a tener intervenciones programadas a corto plazo, y prioridad 3, de bajo riesgo, son tareas programadas a mediano plazo. O sea, esto me permite asignar entonces las cuadrillas de manera eficiente y actuar de manera proactiva sin tener que salir corriendo. En las clases en general nosotros ponemos ejemplos para que vean de qué manera nosotros podemos ir calculando un ejemplar que fue afectado también con una obra bastante terrible que se hizo en esta plazoleta y entonces se cortaron raíces, hay una muerte regresiva de la copa, hay ramas de riesgo que son muy importantes, bancos, juegos de niños. No le puedo asignar más que 4 de evaluación de riesgo y 3 de zona de uso. Entonces acá es de alto riesgo, debemos salir urgente a actuar sobre ese ejemplar. Madera muerta, ramas secas a gran altura, una zona de niños, vamos a calificarlo de nuevo como 4 y 3. Un ejemplo para lo que estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires y fueron a la Plaza República Federativa del Brasil, donde se enmacetaron estas tipas gigantescas y por lo tanto hubo un daño bastante grave de raíces, la copa está plagada de ramas secas y de tocones y de madera muerta, y sin embargo es un sitio que tiene todo una diagonal, un tobogán para subir a esto que es como una plazoleta mal manejada, y todas las personas se ponen abajo de esa copa donde está plagado de ramas secas. Sin embargo, nosotros estuvimos con los alumnos y las ramas secas seguían. Ya se cansaron de ver árboles en riesgo. El objetivo entonces de estas inspecciones de los árboles es detectar los árboles defectuosos en las zonas seleccionadas, o sea, aquellas que se están inspeccionando, evaluar la severidad de los defectos y recomendar medidas correctivas antes que se produzca el incidente. Se debe trabajar de manera proactiva y no reactiva. Debemos anticiparnos al daño y debemos anticiparnos a las consecuencias, porque sabemos que además no contamos siempre con cuadrillas disponibles ni con presupuestos disponibles. Esto permite generar planes de trabajo que concentran todo el esfuerzo de los presupuestos públicos para tomar decisiones de forma rápida. Esta cosa que muchas veces vemos que se van a hacer podas porque sí, como las llaman las podas de corredores, por luminarias, entre mayo y junio en la Ciudad de Buenos Aires, y se poda sin sentido y sin necesidad cuando hay
una multiplicidad de ejemplares de riesgo presentes en las aceras, con quizás un valor de 7 de riesgo, dispuestos a caerse en cualquier momento. Además, la identificación de los árboles puede ayudar a la comunidad en la cuantificación del nivel de riesgo y en la prioridad para la implementación de acciones correctivas. Como siempre decimos, nuestra comunicación con el usuario, con el ciudadano, es fundamental para que entienda por qué se están interviniendo los ejemplares. Decimos que el riesgo, entonces, debe gestionarse aplicando límites de tolerancia, valoración de los recursos y actuación cuando sea necesario, con acciones preventivas o a veces correctivas cuando suceden casos inesperados, porque como dijimos, el riesgo cero no existe y entonces lo que tenemos que aprender es a gestionar el riesgo. Esta es la bibliografía que va a quedar, si la charla fue perfectamente grabada, que acompaña y que es bastante buena como para empezar a tener otros programas de administración del riesgo. Este trabajo compara 4 métodos de evaluación visual, porque también incluye no solamente esta metodología, sino que incluye una metodología que aplica la ISA. Por eso también, para el que le interese profundizar este tema, acá tienen una buena cantidad de material como para seguir leyendo en cuarentena, ya que vamos a seguir encerrados, o por lo menos comunicados por estas vías un tiempo más. Y con esto está todo. Les doy las gracias, como siempre agradeciéndole a los árboles su presencia, y a ustedes que me escucharon, supongo. Yo no los veo, pero sé que me escucharon, y ahí están mis datos, y muchas gracias. Y vuelvo a donde ustedes me pueden estar viendo. Interesante la metodología. Acá estamos. Estaba revisando un poco el chat, no sé si alguno, Miriam, no sé si viste alguna pregunta o si alguien... Yo me lo perdí hoy y no tuve la oportunidad de escribir las consultas como hacía los otros viernes. No. Me tocó a mí. Consultas específicas no. Pero no veo consultas. Solamente alguien que pregunta, pero no sé nada que ver en realidad, que si tenés alguna idea de los efectos sobre los árboles de las antenas 5G. No. Pero no quiero ponerte en un compromiso de... No, Javier, pregunta, no. Tendríamos que averiguarlo eso, sí, porque bueno, muchas veces los daños que se aprecian en el arbolado, que ya también lo contó Ángela la semana pasada, tiene que ver con rayos, que eso es muy común verlo sobre todo en las casuarinas, en las coníferas, y sería un tema quizás, Javier, para investigar, ¿no? Porque para nosotros también parece que es complicado. Más que nada yo sé que quizás con la expectativa que creó Miriam en la presentación en Facebook de la charla, no sé si esperaban algo mucho más científico o más importante, pero lo que traté de hacer más que nada es transmitir un método práctico de apreciación del riesgo y de valorización, porque pasa siempre en las conversaciones que se cuenta esto. El que no tiene mucha experiencia parece que quiere sacar todos los árboles o no quiere sacar ninguno porque los quiere o porque les tiene aprecio, y pasa muchas veces también que los vecinos se encadenan a los árboles para que no sean intervenidos. Y esas cosas no deberían ocurrir porque justamente el personal técnico capacitado, con lenguaje técnico claro, no difícil, o sea, no le podemos hablar a un vecino de compartimentación, pero sí le tenemos que explicar por qué razón los árboles se deben intervenir, no debería haber objeciones al trabajo de una cuadrilla. Lo que pasa es que, como pasa en tantos municipios, y salvo algunos que son envidiables, y ya escuchamos bastante el tema de Rosario, hay una anarquía en cuanto a lo que es la gestión del arbolado, y hay una falta de capacitación de la gente que está a cargo, en muchos casos. Por ahí dice, la metodología aplicada está compilada, sí, está compilada en el material que yo mostré y que va a quedar en la presentación, que es el cuadernillo, este material de USDA, que es un cuadernillo.
Preguntan si vos sabés si en Cava hay un criterio oficial para cuantificar riesgo. En Cava, en realidad de una manera, no te digo autodidacta, en Cava muchos de los inspectores que trabajan, ya les dije antes, están contratados en las comunas a partir de un convenio que tiene la facultad con el gobierno de la ciudad. En el caso de que sean técnicos los que están trabajando, ellos están capacitados de esta manera porque esta es prácticamente la clase que nosotros le damos a los alumnos y que ellos han tenido que responder en sus parciales de una manera bastante correcta, y la virtualidad nos ha permitido, con las innumerables fotos que yo tengo en mi banco de fotos, como pudieron ver, de defectos y de horribilidades que tienen los árboles cuando son mal manejados, y entonces los técnicos que en jardinería o los estudiantes de la tecnicatura que trabajan en gestión de arbolado utilizan esta metodología. Quizás no trabajan con la planilla directamente porque ya lo tienen hecho el ojo clínico y entonces saben si vale un 4 de riesgo o si vale un 3 de riesgo. Después no me voy a meter especialmente con la gestión del arbolado de la Ciudad de Buenos Aires porque sabemos que no es una gestión que esté coordinada de una manera central y que al sufrir la descentralización se ha desguazado un poco lo que era la gestión integral que tuvimos en su momento, que creo que fue la época más brillante, no porque estaba yo, sino porque estaba generado por un equipo técnico bastante bueno, entre el año 2004 y el año 2007-2008, que pudimos participar independientemente de la cuestión política. Y entonces se hacían las cosas de acuerdo a lo que necesitaba el árbol y la ciudad y no pedía el vecino. Otra cuestión, preguntan por el tema de raíces. Acá preguntan si tenés alguna idea de cómo se hace para que las raíces no levanten las veredas. Eso lo contó también Carlos en su charla, que él tenía experiencias de que no eran problemas de las raíces, sino que eran problemas muchas veces de las propiedades. Es cierto que si uno tiene un tilo en la puerta o tiene un plátano en la puerta, es complicada la fisura que pueda aparecer en el frente. Nosotros, cuando trabajamos, supongo que se sigue haciendo, pero en su momento estaba la opción del corte superficial o del corte profundo de raíces, hecho 80 centímetros de la línea municipal a 1 metro de profundidad, para salvaguardar la vivienda y no afectar al ejemplar, pero como decimos siempre, todas esas cosas después se aplican con un albanil que es contratado por el vecino y corta las raíces cercanos del tronco, y el radio crítico de raíz es totalmente ignorado, y entonces se caen los ejemplares como vimos en las fotos. Pero todo esto además, otra cosa que yo les iba a decir al principio y que se me quedó colgado con la introducción de Carlos, es que la sola escucha de una charla no nos profesionaliza, y esto es permanente ejercicio profesional. O sea, nosotros con Marcela pudimos organizar esta currícula que ya les digo, son 16, 17 clases, absolutamente enfocadas a lo que es la gestión del arbolado, porque al tener un ejercicio profesional sabíamos cuáles eran las demandas de la calle, de las cuadrillas, de las gestiones, de la gestión correcta del arbolado. Entonces, la capacitación está relacionada con eso, no con estudiar aislada en una oficina o en un gabinete un libro sin ver la realidad. Si escuchamos las charlas de Ángel o la charla de Carlos, nos damos cuenta que tienen, o la de Carlos también, Anaya, no Carlos V, kilómetros y kilómetros y kilómetros y centenares de kilómetros recorridos en las aceras, que la única capacitación que completa quizás una lectura académica o científica. Salir a ver, salir a ver, salir a ver. Y quizás alguna vez nos equivocamos, podamos algo indebido o no podamos, o podamos si el árbol se cae, pero como les dije en algún momento, no existe el riesgo cero. El tema es poder administrar los recursos de manera eficiente para que ese presupuesto asignado sea aplicado de manera correcta y no haciendo tonterías o pavadas, cortando
algo que se cortó el año anterior y que se cortó el año anterior y que lo único que se hace es cortar para que el vecino vea que la gestión está haciendo algo, que es como se hacía antiguamente de pintar los troncos de blanco. Carlos, Yo quería hacerte una consulta o qué opinas respecto, si compartís, no compartís. A mí un poco como que me da la impresión que en honor al riesgo o por el riesgo se están eliminando, no hablo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En general, veo como que se eliminan muchos árboles, pensando en el riesgo. Y quizás por falta de una metodología clara, por tener algo más científico, es más fácil para el inspector o para el que gestiona o el decidir, me saco este problema de encima, no salgo en los diarios, me gano un juicio o algún problema administrativo y por la duda lo saco. Y No yo sé creo cómo. que es un poco eso que uno, trabajando, y lo vivimos en su momento, y yo me acuerdo que lo vivía y tenía muchas veces la ansiedad de si uno estaba haciendo las cosas bien o no, es caminar por una línea muy finita, que es casi como un desfiladero, decir, mi decisión puede traer consecuencias gravísimas, pero no por eso yo voy a sacarme el problema de encima eliminando el ejemplar, o sea, es una suma de cosas que uno tiene que poner quizás en esa planilla de relevamiento, que es un poco lo que estábamos charlando recién. La especie, la posición de ese ejemplar, los blancos subjetivos, la gravedad del riesgo, la posibilidad de recuperación. O sea, hay ejemplares que sabemos que no se van a recuperar quizás con una poda de restauración y entonces no tiene sentido. O sea, ¿qué presupuesto aplico yo? ¿Voy a gastar tanto para recuperar un ejemplar o me conviene eliminarlo y reponerlo? Todas estas cosas que son decisiones complicadas, que son decisiones elaboradas, pero que se tienen que tomar. Lo que pasa es que hay gente que no quiere asumir riesgos, o porque lo vivió, porque quizás hubo un accidente grave que causó hasta una muerte, y entonces todo se mutila, pero creo que tiene que ver con una falta de comunicación también entre pares, de capacitación de las gestiones y de explicación de los mismos gestores hacia sus superiores, porque los superiores reciben el reclamo del vecino, que ese árbol, que ese árbol, que ese árbol, que ese árbol, entonces me tiene cansado, sácaselo. Sí, sí. Hay que tener carácter. Sería muy fácil decir, vamos a disminuir el 50% del riesgo del arbolado de una ciudad, eliminando el 50% de los árboles. O sea, sería la forma más fácil de eliminar o minimizar el riesgo, pero perdemos todos los beneficios ambientales del arbolado. Justamente hablando de lo que estábamos recordando, una frase que dijo el otro día Pedro en una de las charlas que tuvo en este fárrago de Instagram y de charlas y de cuestiones en los webinars, que se estaban evaluando los servicios del bosque a partir de las superficies foliares y no del número de ejemplares, Claro. porque no me sirve de nada tener 10 ejemplares de 5 centímetros de diámetro que tener un ejemplar de 50 centímetros de diámetro. Y entonces el tema de la reposición de ejemplares, que son quizás importantes, que son aportantes de servicios ecosistémicos al bosque urbano, por una pequeña falla o por un defecto mediano, eliminarlo y reemplazarlo por otro, porque total lo estoy cambiando. O sea, es la solución más barata porque también lo cambio, pero después no lo mantengo. Sí, tal cual. Ese es el peor problema, que es lo que pasa habitualmente cuando se repone el arbolado sin un plan de mantenimiento de árboles jóvenes asociado, que también lo hemos sufrido. Sí, sí. Te paso ¿Tienes algo? la pregunta de Carlos. Carlos pregunta que si sabés si las tipas que estaban mal podadas regeneraron copa o no. No, si tenés... no, esa era la única foto que no era mía, que eran unas tipas de la calle Vaperón, ahí cerca de Parque Chacabuco, no sé si es tuya, Carlos, o era de aquel señor que nos escribía No, de con el Carlos tema... Morbidone de Paraná. Ah, de Paraná. No,
No, yo no volví a pasar porque en realidad es una parte de la ciudad a la que yo en general no voy, pero esa foto tiene más de 10, 15 años, capaz que sería bueno pasar. Es sobre la calle Eva Perón, que es una alineación de tipas bastante interesante de la ciudad. Pero en general, lo que se ve en la ciudad, que son esas copas de león que también se la hacen a Cernegundo, a los Paraísos, a todo lo que se cruza, son muy difíciles después de recuperar. Capaz que hay que restaurar a partir de sucesivos años esas copas. Y además Perfecto. terminan siendo mucho más inestables, que es lo que explicó Carlos Anaya en su charla, ante eventos meteorológicos. La Totalmente, sí. carga está depositada en el extremo de las ramas y entonces son más frágiles. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿querés cerrar? Bueno, lo lindo que hoy es viernes, la verdad que la charla estuvo interesante, sumamos un tema más, y bueno, desde ya les agradezco a todos el interés, la presencia, y como les dije en el inicio, el mes de julio nos espera con 5 reuniones más, en los 5 viernes, y donde vamos a recorrer un par de ciudades o de regiones del país, porque vamos a ir a Patagonia, vamos a ir a Mendoza, vamos a volver a Santa Fe, vamos a pasar por Tucumán y vamos a ir al centro del país, a la provincia de Córdoba, disertantes y colegas que están gestionando arbolado en esas regiones tan disímiles, con experiencias muy distintas, y bueno, nos van a dar o explicar un poco la problemática que tienen y, bueno, cómo enfrentan determinado tipo de problemas. Así que, bueno, desde ya les agradezco mucho la presencia, cualquier aporte que quieran hacer, cualquier comentario, les dejé las 3 vías que tenemos, la de Facebook, la de Instagram, la del correo electrónico, y bueno, el que le interese sumarse al grupo, hágalo también por ese medio, que los vamos a contactar con el grupo de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a todos también que se han quedado casi a toda la charla, a los que escucharon atentamente, a los que están comentando por el chat. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, espero haber sido clara y útil más que nada. Bueno, muchísimas gracias, estuvo muy lindo y bueno, felicitaciones para todos. Muchas gracias, buen fin de Gracias, semana, buen fin de semana y cuidémonos. Igualmente. Sí, sí.